discriminación. Total, de género en este caso. Llamen a Pablo, llámenlo por el altavoz. Sí, todo no esto se cuadra. preocupen. ¿Se fue? Bueno, mientras siga, no, debe estar ocupado. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio al panel, pero antes siempre como hacemos de cierre, y hacemos siempre el cierre hasta ahora porque a la una todos están volando. Quiero dar las gracias a todos ustedes por la presencia en Ibagué, por las palabras que nos alientan. Cuando alguien se acerca, un docente se acerca, ahorita se acercó uno que estuvo en Cartagena. ¿Quién fue? Por acá está el profesor que estuvo en Cartagena, del Cisneros, que dijo: acabamos de venir de un congreso en Cartagena y conté para la gestión educativa, bueno, y no se le acerca ni cerca, pues, al Congreso de Abra Palabra. Yo cuando escucho eso me siento orgulloso, o digo, el profe no ha salido mucho. Hay que aprovechar. Y la verdad, no es fácil el trabajo en términos de credibilidad hacia afuera, porque generalmente la provincia no hace congresos. Hay diferentes tipos de discriminación, habría que decirle a la doctora Maya, hay diferentes tipos de discriminación, ¿cierto? Que son, indudablemente la provincia también tiene unas discriminaciones claves. Yo pienso que una de las discriminaciones más interesantes que nosotros percibimos en mi época, porque a uno le enseñan las cosas cotidianas, incluso a veces más que lo mismo académico. Yo recuerdo cuando hizo Betty la Fea, yo decía, oiga, alguien que por fin tocó Gaitán, la discriminación que se le hace a las mujeres poco atractivas. Y eso fue tremendo, ¿no? Y era entender como psicólogo el dolor de muchas personas que tienen lacerada su estima personal por sus condiciones físicas. E indudablemente la provincia, uno como persona de provincia se siente a veces apabullado cuando quiere organizar un evento de esta índole, porque lo primero que le preguntan es, cuando uno llama a los conferencistas internacionales, ¿no? Vamos a hacer un congreso en Ibagué. Ibagué, ¿dónde queda? En Colombia. Colombia. ¿De qué universidad es? Y uno tiene que decirle, no, el congreso más grande de educación en el Tolima no lo organiza una facultad de educación. Mire lo paradójico, lo organiza la Fundación Abra Palabra. Fundación Abra Palabra, Ibagué. ¿Dónde es que me dijo que quedaba? Entonces, hay todos unos procesos para convencerlos de que este evento es importante. Y cuando uno ve esa retroalimentación, escucha esa retroalimentación de ustedes, uno no puede más que sentirse orgulloso de lo que hacemos, y lo que hacemos solo tiene sentido por ustedes. La labor de la Fundación Abra Palabra carece absolutamente de sentido sin la presencia del docente. Es decir, ustedes dan sentido a nuestra labor para todo. De resto, esto no tiene importancia. De hecho, yo cada vez que estoy organizando el evento le decía a los amigos, porque esto se hace con amor. Ayer un periodista me preguntaba, el congreso y el festival en una palabra. Y dije, amor. Y sin pendejaditas, es de verdad amor. Para que un narrador de historias, un comediante, se trepe en un vehículo a las 4 de la mañana, 4x4, para ir a Planadas, con la única indicación que uno le ha dicho, tranquilo hermano, Planadas es plano, usted vaya, eso es plano. Y como son comediantes, cuando se subió al escenario, venía con una maleta, ¿sí? Y empezó a mamar gallo con la comedia y decía, este sábado, porque hoy tenemos una gran narratón de cuentos en Espinal, al río, una narratón al río Magdalena, en la Caimanera, dijo, no voy a ir porque si cuando fui a Planadas me dijeron que eso era plano y allí nomás como era esa vaina que llama la Caimanera, eso es... A él le habían dicho que había mosquitos y dijo mosquitos que se parecen caimanes. Entonces, esto se hace solo con amor, solo con amor. De la misma manera en que la cátedra, una buena cátedra, se hace con amor. De otra manera, con arrogancia, con relaciones poco... es decir, es difícil y ver las carencias de los chicos. Entonces, yo quería solo mostrarles algunas de las cosas, pónmelo en inicio, algunas de las cosas que han pasado esta semana mientras ustedes están acá encerrados en una jornada, y quiero decir encerrados porque yo sé que no es una palabra muy adecuada, pero ustedes han estado en 8 y 10 horas acá,
y eso es una jornada extenuante, extenuante. Lamentamos no poder hacer una jornada como más cómoda, pero es aprovechar la presencia de tantos municipios que vienen y son 3 días. El festival que ustedes vieron que corre paralelo, sí corre paralelo con este evento y que queremos seguirlo haciendo de esta manera, básicamente porque sabemos que en nuestro caso en Ibagué, lo cultural, lo he explicado el primer día, no es materia suficiente para generar turismo, no lo es, porque la oferta cultural en Bogotá a 3 horas es mucho mayor que la del Tolima. Entonces para nosotros, y lo hemos propuesto como estrategia, se lo hemos dicho al gobierno departamental y al municipal y lo hacemos como ejemplo. Si queremos generar una industria turística, nuestra verdadera ventaja no es tener un parque de la música que tiene 3 estatuas, que a uno le da hasta pena verlo en los plegables. Es tener eventos académicos cuando estamos en todo el corazón de Colombia. Estamos a 3 horas de Bogotá, a 2 horas de Armenia. De pronto la gente no querrá venirse desde Armenia a comer chorizo en Villarrestrepo. Pero seguramente que lo poco que se invierta, por fuera de la corrupción, lo poco que se invierta en turismo, se lo dan a las líneas de investigación. Y si las líneas de investigación aprenden a gestionar eventos, lo más seguro es que aquí tendríamos un verdadero atractivo turístico. La doctora Adriana Maya no sabe que ya es un verdadero atractivo, el doctor Horacio Ferreira, la gente no viene a Ibagué, ustedes no están acá porque hay un festival de cuenteros, ustedes están acá porque viene Pablo Guadarrama, porque viene Monique, porque viene Cristín, porque hay un congreso. Y siento que eso es un asunto que debemos apalancar. No hay posibilidad de que Ibagué se vuelva una ciudad de eventos culturales para atraer turismo. No existe, no hay capital para ello. No podemos pretender hacer un festival de jazz con 3 orquestas locales frente a Bogotá, que tiene jazz todos los fines de semana y con la cerveza gratis. Esa es una idea absolutamente errónea, pero sí podemos pelear que el Congreso de Médicos, que haga cualquier Lafrancol, cualquier empresa, se haga acá en Ibagué y nosotros le ponemos el festival de jazz, el nuestro, pequeño como sea, pero se convierte en atractivo el académico y creo que hacia allá debemos ir y creo que esa sería una línea. Y por eso lo hacemos así en Abra Palabra, por eso la gente dice, ve, ¿y por qué hacen los 2 eventos tan raros ustedes que hacen los 2 eventos al mismo tiempo? El mío se llama articular, hermano, no podemos seguir pensando en Ibagué haciendo cola. ¿Cuándo es que a usted le toca su evento? El 22. Yo espero a que usted termine para hacer evento del otro. ¿Cómo así? Si lo que tenemos es que trabajar juntos, nuestra ciudad tiene el desempleo más grande de Colombia. Si no trabajamos en una perspectiva, por ejemplo, como la que tuvo España frente al turismo, nuestras posibilidades son muy, muy escasas. Entonces, estas cosas hicimos mientras estuvimos acá. Ibagué, ahí tuvimos 6 funciones de gala en el Teatro Tolima. Hoy es la última con Alejandro Riaño y con Osvaldo Pay. El congreso termina hoy, luego entonces esa escarapela no es taxativamente válida para ingresar. Yo ya se los había dicho el primer día, no empiecen a hacer pucheros. Pero entonces les voy a pedir que los que deseen acérquense con la escarapela y vemos, acorde con el tipo de ingreso, qué espacios quedan. Yo sé que muchos han estado en el Congreso y he escuchado comentarios donde dice, oiga, qué berraquera, academia en el día, risa en la noche, muy chévere, de eso se trata. De eso se trata. Si vamos a Cartagena a encerrarnos en un hotel y ver el mar, porque estamos en un congreso, eso es casi un acto sádico. Entonces, qué chévere que estén acá, qué chévere que estén. Bueno, doctora, sin intimidades. Que ya, para los que no alcanzaron a escuchar, dice que depende de con quién esté uno encerrado. Tuvimos 6 funciones de gala. Tuvimos 3 galas infantiles, hay una en este momento en el Teatro Tolima, hay otra, las 3 para los que tengan niños, si quieren pueden llevar a sus niños al teatro. Tuvimos 15 funciones para estudiantes, hay colegios, instituciones educativas que son fieles en Ibagué y siempre van, si aquí está el liceo, que chévere reconocerlo, siempre van, la jornada de la mañana, la de la tarde, la de los niños, y es bonito porque eso no se hace sin un esfuerzo del docente.
Yo he visto docentes persiguiendo con la lista, usted no ha pagado la boleta, sí, haciendo un trabajo que no es para el que están contratados y sin embargo ellos entienden. Yo veo a una profesora como la de Germán Pardo que dice, ¿se acuerda lo difícil que era llevar a esos muchachos hace 10 años? Que a uno le daba era pena. Mire eso, y ahora cómo van juiciosos y se sientan. Mire, la experiencia de entrar a un teatro y empezar a comportarse como se ve en el teatro, eso es una experiencia formativa, adicional al hecho de divertirse contando historias. Tuvimos funciones, lo que llamamos nosotros funciones NBI, que escogimos los 22 colegios, escuelas públicas que, dijéramos, vamos a decirlo en forma positiva, debían fortalecerse mucho más en las pruebas saber, en comprensión de lectura. Y allá fueron todos los narradores, fueron a contar historias, a aplicar unas guías de lectura. Y este año teníamos, lo dijimos el primer día en el teatro, teníamos la meta de hacer Tolima total. Decíamos, vamos a hacer el primer festival de oralidad. A mí, yo no creo mucho en lo del primero. A mí cuando me ofrecen algo del primero, yo digo, cuando vaya en el cuarto o quinto hablamos. Sí, porque primero todo el mundo entra a un gobierno y primer encuentro de tal. Es decir, la historia nace con ellos. Pero esta vez dijimos, vamos a tener un festival que vaya a todos los municipios. Aquí hay docentes de los municipios. Estas son las fotos que me han llegado, que escogimos solamente para que ustedes vean lo que hizo el festival en carros 4x4 para subir a Casabianca, Roncesvalles, con los docentes en amor. Lo llamamos Tolima Total. Alpujarra. Planadas. Tuvimos Anzoátegui, tuvimos colegios que recibieron a los artistas con banda. Y era bonito y que decían, nunca se acuerdan de nosotros. Y ustedes vinieron, gracias. Eso para nosotros es herbeo. Y veníamos a hablar de convivencia en la Cuentería, Río Blanco. Prado. Dolores. No los menciono, ustedes lo están viendo, Ambalema, San Antonio, Murillo, el Boyaco con su rana, obviamente, Puri, Armero Guayabal, Saldaña, Guamo, San Luis, Casabianca, muchos narradores contando en unas condiciones que no son las que están habituados y ahí estaban, Chaparral, Cuello, Rovira, todo en 5 días hábiles, Roncesvalles, Falan, Honda, Palo Cabildo, Cajamarca, Santa Isabel, Natagaima, San Antonio, Venadillo, Ortega, Alvarado, Anzoátegui, Lérida, Líbano. Nos faltan 14 fotos y les digo una cosa, nos faltaron por motivos de orden de que no se pudo hacer porque se cruzó con agenda, porque nos faltó Collaima, nos faltó, Espinal estuvimos en el Uribe Uribe. Lo que pasa es que le digo, no están todas las fotos porque faltan todavía 2 logísticos que acompañaban. Nos faltaron 3 municipios, Collaima, para cumplir la meta Tolima total. Collaima, ayer se hizo Valle de San Juan, fue Franco Bonilla. Estoy recordando, no son los que están acá, faltan unos. Faltó Villahermosa o Villarrica, uno de esos 2. Cunday fuimos, faltó Collaima, en fin, faltaron 3 para cumplir y yo me sentí un poco deprimido porque dije, todo este esfuerzo y no logramos, porque fuimos a un municipio y eso de que a veces el rector no cree, ¿no? Ay, si era de verdad que venían, sí era de verdad. Ay, es Chester el de Sábados Felices, era de verdad, ay, ¿y ahora qué hacemos? Bien, pasa, hay municipios donde la gente todavía no creía que fuera posible. Y yo me sentí un poco triste porque digo, no es lo mismo pasar en la concha acústica mañana en la gran maratón de cuentos con propósito para 5.000 personas, con Moisés Angulo, con todos los artistas. Dije, no es lo mismo pasar todos los municipios. Y tuve 3 narradores que dijeron, y fue hermoso de corazón, me dijeron, no cobramos y nos quedamos y los hacemos la próxima semana. Entonces, después de haberse molido en los carros para llegar, y la gente que escribe y le dicen a uno, a mí me dan ganas, perdón, le dicen a uno, no se olviden de nosotros.
es si nosotros acá ya nos sentimos frente al centro, frente a Bogotá o frente al mundo, como en esos procesos de discriminación de la provincia, ¿cómo se puede sentir la señora que había una profesora de Casa Bianca, de cerca de una vereda, y dice, todos se lo llevan para el casco urbano, yo no estoy sino a 40 minutos en la escuela rural, pasen por allá? Y uno quisiera pasar por todo, si uno ve cómo es ese proceso de aislamiento y discriminación. Yo me siento discriminado por Bogotá, ¿sí? Casabianca se siente discriminado por Ibagué, la vereda de San Jorge se siente discriminado por el casco urbano de Casabianca. Entonces es impresionante las necesidades, e impresionante todo lo que se requiere hacer. Hay que seguir trabajando. Si no hubiese sido por el apoyo de la Secretaría de Educación este año, esto no se hubiera podido realizar. Ojalá cada año sigamos trabajando y ojalá pudiéramos hacer Tolima Total cada año. El próximo año, por orden, para que lo sepamos y nos vayamos planillando, el cuarto Congreso Internacional de Educación, Abra Palabra, se lo dedicaremos al tema de la agresión, convivencia y conflicto en la escuela, porque a donde vamos hemos encontrado las historias más escabrosas de la niña que no quiso salir a bailar y el novio le pegó 3 tiros, de la cantidad de agresión que está llegando a nuestras escuelas y no sabemos si es un proceso de visibilización que no teníamos antes o si realmente el asunto se está volviendo mucho más complejo y se están llenando nuestras aulas de una violencia supremamente tremenda. Entonces, para invitarlos ya podemos quitar el proceso. Ustedes ya lo conocen, va a ser el siguiente. Los panelistas que están aquí pueden comentar durante 10 minutos la charla. Este espacio y particularmente dejar como en muy breve algunas reflexiones que pude ir anotando a medida que estos días fueron transcurriendo, para dejar a los colegas que entre ellos puedan comentarse sus presentaciones, ¿no? Me parece que el tema de la ciudadanía es un tema que hoy nos convoca, y nos convoca muy fuerte, pero no en una ciudadanía solamente expectante de la norma, sino en una ciudadanía que nos invita a la acción, y para eso hay que hacer cosas en la escuela. Sabemos que hacemos cosas, pero muchas veces eso que se hace no tiene la voz de los destinatarios, como en algún momento se habló. A mí no me gusta hablar de destinatarios, sino me gusta hablar de participantes. Creo que hace falta dar la voz a los estudiantes y a partir de sus intereses nosotros poder unir las ideas y trabajar en esto de la construcción de ciudadanía. Yo recién miraba lo que Abra Palabra viene desarrollando y lo que se viene construyendo. Qué bueno cuando la escuela puede abrir horizontes culturales, porque eso es hacer ciudadanía. Esto de que los chicos escuchen a un cuentero, que puedan trabajar y puedan dialogar con distintos artistas, con distintas manifestaciones, no es un hecho común. Muchos de los que estamos aquí eran cosas que se hacían fuera de hora en la escuela, y cuando alguien venía al pueblo o al lugar donde quería como instalarse. No hay duda que hoy los chicos vienen mucho más atentos porque hay una cuestión cultural que se va instalando y la escuela no debe claudicar esto, digamos, tenemos que de manera permanente abrir horizontes culturales y para que esto se entienda, no seguir haciendo lo mismo que todos participan. Yo diría en la Argentina, no seguir jugando todo el día al fútbol, porque es lo más obvio y lo que hacemos todos los días. Lo importante es ver cómo se juega el hockey, cómo se juega el básquet, cómo se juega otros deportes que no son los propios que la cultura nos lleva a practicar todos los días, ¿no? Creo que es muy interesante también ver cómo uno puede trabajar hoy el mundo de la imagen, como lo hablábamos anteriormente, el tema de la fotografía, el tema del cine, el tema que tiene que ver con los recursos web y la importancia de no solo aprender a hacer esto, sino el uso responsable que nosotros podemos hacer de la utilización de todos estos recursos. En otro sentido, me parece bueno esta idea de que la educación es un derecho que se establece como aspiración universal, que sitúa el principio de igualdad ante todos los sujetos. Esto es como clave, que hoy un chico que no tenga recursos pueda participar de una determinada actividad educativa, formativa, no es menor en el momento en el que estamos brindando posibilidades. Y
ustedes saben claramente que nosotros disfrutamos de lo nuevo, de lo que ignorábamos y de pronto estamos como aprendiendo. Para los chicos también hay que dejarlos que se sorprendan y nosotros también sorprendernos con lo que ellos hacen, porque cuando uno enseña ciudadanía, también aprende ciudadanía. No es que solamente nosotros estamos enseñando cómo ser ciudadanos, sino también a medida que vamos haciendo cosas vamos ciudadaneando, como dicen los españoles por ahí en algunos de sus textos, ¿no? Vamos aprendiendo a hacer ciudadanía bajo esa concepción. También aquí apareció en estos días algunas cuestiones que no tensan con lo viejo. Cuando digo con lo viejo, con las tradiciones que veníamos. Yo digo que cuando uno quiere cambiar, es bueno conservar aquello que funciona bien y que el contexto indica que hay que seguir haciéndolo, pero animarnos a hacer cosas nuevas. Yo creo que si no nos animamos a hacer cosas nuevas, vamos a seguir anclados siempre en el mismo lugar porque creemos que la receta fue dada y fue establecida como tal, entonces que de la convivencia se encargue la policía, la escuela no tiene nada que ver, que de la salud se encarguen los médicos, la escuela no tiene nada que ver. Y la escuela tiene que ver con todo esto, porque la escuela es el lugar de vida, donde la sociedad ya no está afuera, sino que está adentro, y en ese sentido vamos construyendo los puentes correspondientes. También creo que se habló en algún momento en las intervenciones con esta idea de la capacidad de usar la libertad. Yo creo que hay que enseñar a los alumnos a utilizar la libertad y nosotros también aprender a utilizarla, pero con una palabra que también nos acompañó en varias de las presentaciones que tiene que ver con la responsabilidad. No escapa también a todo esto el tema de la paz, el tema de la convivencia, el aprender a convivir es uno de los ejes que ya Delors lo estableció y luego todos los otros encuentros internacionales de educación que tenemos lo venimos diciendo que es una prioridad. Por lo tanto, manos en la masa, a este tema hay que abordarlo, destinar tiempo, hacer actividades con los alumnos, con los padres, con la comunidad, movilizar la sociedad para que podamos compartir, podamos, yo diría, no tolerarnos, sino respetarnos. A mí la palabra tolerancia por ahí me causa ciertas cuestiones, por ahí el tolerar significa soportar al otro. Y no, me parece que lo importante es poder respetar al otro en su diferencia y a partir de ahí construir de manera inteligente y de manera creativa. También creo que cuando uno habla de inclusión, habla de ciudadanía, pero no de facilismo, sino de la necesidad de que el esfuerzo esté presente. Lo que cuesta trabajo, lo que cuesta esfuerzo, es mucho más valorado. Esto cada uno de nosotros lo sabemos en nuestra vida, por lo tanto, transmitirlo a nuestros alumnos pasa a ser como clave. Por otro lado, como lo dije anteriormente, yo rechazo la idea de la educación como mérito, como mercancía o como don. Me parece que la educación es un derecho fundamental, pero no dejo de reconocer que en la sociedad latinoamericana, como creo que uno de los sociólogos que lo decía era Dubé, el tema de la meritocracia sigue siendo una ficción necesaria para pensar. Y esto lo digo para no quedarme con un discurso por ahí que estoy en un determinado posicionamiento, sino también decir que no podemos abolir directamente el mérito en el tema de la justicia, sino reconocer el mérito, valorar el esfuerzo, pero no olvidarnos de generar todas las oportunidades que sean necesarias para que las personas que tienen distintas posiciones puedan acceder al tema de la educación. Y eso es hacer ciudadanía, ciudadaneando, es haciendo escuela con nuestros alumnos para que accedan a la tarea educativa. Te hago una reflexión general y quedo abierto a las preguntas posteriormente. Muchas gracias por la oportunidad a la institución y a ustedes también por compartir estos días. Bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones a partir de la brillante intervención de Luz Adriana. No es porque la vaya a incluir en la SEMA, Sociedad de Elogios Mutuos y Autobombos, que creamos en la Universidad de La Habana en 1984, cuando una profesora dijo, nosotros nos pasamos la vida citando a Habermas, pero Habermas nunca nos cita a nosotros, ¿no? Entonces vamos a citarnos de vez en cuando unos a los otros y a veces uno también uno mismo. Una vez tuve oportunidad de estar con Habermas en un congreso en Berlín y le traté de traducir al alemán aquello y que va, no lo entendió, porque es imposible, ¿no? Pero yo tengo que, no es simplemente elogiar, es
A ver, es que Luz Adriana ha planteado una serie de reflexiones que coinciden con lo que yo creo debe ser, ¿no?, la perspectiva de la formación ciudadana, en plena coincidencia con lo que yo sostengo en mis libros sobre el rescate de la cultura filosófica latinoamericana. Aquí hay un profesor que le da miedo preguntar a aquel que está allí, pero yo le dije, yo te voy a responder en el público para que sea más social. A ver, yo creo que nosotros no podemos caer en ningún tipo de etnocentrismo ni de culturocentrismo, ¿no? Y de que hay una filosofía latinoamericana o que hay, ¿entienden? No, porque eso es un error. Es un error porque la filosofía no tiene gentilicios ni patronímicos, para empezar por ahí. Si los griegos no se hubieran nutrido de la cultura hebrea, de la cultura caldeomicénica, de la cultura egipcia, no hubiera habido cultura griega. Si los latinos no se hubieran nutrido de la griega, no, y así pasa. Si Kant no hubiera tenido intercambio con Hume, no hubiera desarrollado sus teorías epistemológicas, ni Hegel con Heráclito, ¿entiendes? Entonces, eso primero, los gentilicios, ¿no? De que la filosofía es colombiana o es cubana, no, eso es un absurdo, en primer lugar, ¿no? Pero tampoco los patronímicos, no, que la filosofía marxista. Yo lo digo porque yo me formé en Cuba y en todo mi primer doctorado lo hice en la otrora República Democrática Alemana y no siento arrepentimiento ni por lo uno ni por lo otro. Me siento muy orgulloso de las dos cosas, ¿entienden? Y sigo en mi país y sigo publicando libros en mi país, pero me he cuestionado mucho el término de filosofía marxista. ¿Ustedes saben por qué? Porque a Marx una vez le preguntaron en inglés, ¿Are you Marxist? Una periodista para el New York Daily Tribune de Estados Unidos, y respondió, Je suis qui n'est pas marxiste. Y lo respondió en francés. ¿Por qué dijo que no era marxista? Porque otra cosa era lo que decían hasta su yerno cubano, Pablo Lafargue, que decía que él era marxista. Entonces, Marx dijo, no, eso es del nombre, igual que yo no soy guadarramiano, ¿no? Me parece que es absurdo, ¿no? Que yo diga que yo soy guadarramiano, ¿no? Bueno, ni Hegel nunca admitió que se dijera que fuera hegeliano, ¿no? Y si Marx no quiso que le llamaran marxista, no era porque él retractara de sus ideas, no. Es porque él consideraba que su filosofía no venía de su nombre nada más, ¿no? ¿Quién cometió el error justificable? Engels, que al despedir el duelo en la tumba dijo, Marx es un genio, ha descubierto las leyes, y debe llevar su nombre. Y además no podía protestar, estaba en el hueco, ¿no? En la tumba. Y se quedó lo de marxismo. Lenin jamás admitió que se hablara de leninismo. Nunca en vida Lenin admitió la palabra leninismo. Bueno, ¿y quién inventó eso del leninismo? Stalin. ¿Por qué? Porque le hacía falta poner después otro, stalinismo. ¿Me entiendes? Marxismo, leninismo, después stalinismo. Una vez llego yo a Perú y me encuentro en la época del senderismo luminoso, que me dicen los senderistas, no, porque ustedes los cubanos que han abandonado la revolución mundial y han abandonado la única filosofía que es el marxismo, leninismo, stalinismo. Presidente Gonzalo, ese que está preso por terrorista, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no le siguen poniendo nombre para que desprestigien todavía más, ¿no? Una teoría que el propio Marx no quería que... Entonces digo, hay que romper con los gentilicios, hay que romper con los patronímicos, hay que romper con los etnocentrismos. ¿Bien? Pero hay que reconocer que las distintas culturas en distintas épocas han aportado. Lo que decía Luz Adriana con relación al África, ha pasado con relación no solamente al África, ha pasado con relación a nuestros ancestros precolombinos y al Asia también. Pero eso ha sido las potencias colonialistas. Tú sabes mejor que yo qué pasó con Tombuctú, con el imperio de Mali. Destruyeron la ciudad. ¿Por qué? Porque no podían demostrar que aquellos negros tuvieran centros de educación superior en África. Y eso pasó en Namibia. Y ahora están descubriendo los restos de las ciudades, ¿no? Pero es que eso pasó con Tenochtitlan, que es lo que es la ciudad hoy de México, que era la ciudad más grande del mundo, después de Cartago, que fue, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los imperios coloniales han tratado de destruir, ¿no es así? Entonces, si nosotros vamos a generar una cultura ciudadana, lo primero que tenemos que formarle a nuestros estudiantes es un cierto orgullo de los valores ancestrales, de las culturas, pero además, no es de la indoamericana, ni de la africana, ni de la asiática, no, es de todas las que han conformado este mosaico que es hoy la llamada, o mal llamada, o no sé cómo llamada, América Latina. Porque esa es otra cosa.
Nosotros antes éramos americanos, ¿no es así? Pero llegaron los gringos en la Constitución de Filadelfia y dijeron que la ciudadanía era American. Y el primero que protestó no fue un colombiano, fue un venezolano, Francisco de Miranda, que se dijo, cuidado que nos van a quitar la ciudadanía de americanos. Pero cuando no pudo, dijo, bueno, está bien, en honor al ilustre marino genovés Cristóbal Colón, nos vamos a llamar desde la Patagonia al Darién, dijo, colombianos. Eso no lo saben muchos colombianos. El término colombiano se usó por primera vez en 1778, en Filadelfia, por un venezolano hoy, ¿no? Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, ¿no? Fíjense qué cosa tan interesante. Pero a mí me contaba una anécdota Leopoldo Sea, el gran maestro mexicano, que tuve mucha amistad con él, paz descanse. Cuando él era asesor del ministro de Cultura, del ministro de Cultura de México, los invitaron a la UNESCO, al primer Congreso de las Culturas de la UNESCO, 1956. Y les pidieron a todos los ministros de todo el mundo, de todos los países, que llevaran una muestra, ¿no?, de la cultura de sus países. Dice Sea que ellos cargaron con una cabezota olmeca de esas enormes que hay ahí, ¿no? Ahí en Jalapa, que eso pesan toneladas. Tuvieron que pedir un avión prestado a Estados Unidos porque no cabían los aviones que había en México. Bueno. Y cuando estaban en el buffet, dice que el ministro francés de Cultura se acerca donde está el ministro en el protocolo de Cultura de México, le dice, ustedes los mexicanos deben sentirse orgullosos de esa cultura olmeca, igual que nosotros los franceses nos sentimos orgullosos de la cultura grecolatina. Y dice Sea que le dijo al ministro mexicano, profesor, ministro, déjeme que yo le voy a responder a este ministro francés. A ver, la traductora, porque Sea no hablaba y mal el español, porque tenía un problema. Le dijo, mire, dígale al señor ministro francés que nosotros los mexicanos somos más orgullosos que los franceses. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros también somos herederos de la cultura grecolatina. Mire, yo estoy hablando de la lengua romance, que es el castellano, y el otro, que es el francés, ¿no es así? Nuestro derecho, nuestro arte, nuestra literatura, nuestra religiosidad, todo tiene una fuente grecolatina. Pero tenemos una ventaja con los franceses. Nosotros también somos herederos de esa cultura que usted ve ahí, de la olmeca, de la azteca, de la huasteca, de la chichimeca, de todos los mecas, eso así, ¿no? Y de la chipcha, y de la inca, y de la mapuche, y de la guaraní. Pero también, escucha, de la yoruba, de la bacuá, de la arará, de la mandinga, así le dijo. Y también de las asiáticas que llegaron. ¿No? Por eso es que América, como decía el gran filósofo mexicano José Vasconcelos, que cuando el marqués de Kaiserling llegó a México en el año 1924, dijo, pero si este es un verdadero filósofo, Vasconcelos tiene una metafísica, una ética, una lógica y hasta una historia, pero tenía todos los requerimientos de ser filósofo. Además está traducido en más de 20 idiomas, José Vasconcelos. Por eso es que Vasconcelos dijo que América era un crisol de raza cósmica, en que se integraban todas las razas. Y yo creo que nosotros estamos obligados a romper con los etnocentrismos y crear una cultura ciudadana que estimule el orgullo que tenemos, como decía mi mamá, que en paz descanse, que en Cuba el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. ¡Ja! Y yo, que me veo muy blanquito, me crié en un barrio de negros y bailo todo lo que es la cultura yoruba, claro, y bailé en el conjunto folclórico siendo estudiante, y entré a la universidad con idé de oruba y collares de babalú ayer y de changó, y no me dejaban entrar a la Unión de Jóvenes Comunistas porque era creyente, ¿entiendes? Yo no era ateo, y entonces no me dejaban entrar porque, menos mal que eso después se superó, pero así, ¿no? Entonces yo me crié en un barrio de negros, en el barrio con un babalao que yo le buscaba los chivos y los gallos y los carneros, ¿no? Así, para los bembés. Entonces, el que en Cuba no esté metido en esa, no es cubano. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo yo decir después del profesor, maestro, narrador? Es una cuentería, claro. Yo quiero simplemente, y pues pensaba comentar como la confluencia un poco afortunada y muy bonita de como de las dos conversaciones de esta mañana.
Porque a mí me impresionó, y tomé nota de manera muy juiciosa, esa idea que el maestro Pablo pone en cuestión sobre qué es la cultura, que todo no es cultura, que todo lo que producen las personas y las sociedades no es cultura, que es pues una afirmación muy fuerte, es cierto, y sobre todo muy lo haría uno mucho pensar, y sobre todo pues a los antropólogos, y enuncia entonces cómo hay unas excrescencias culturales, sociales, unas formas que no corresponderían dentro de esa paraguas, de esa idea mayor de que la cultura es también lo que se produce para el provecho, ¿no? Y es como tratar de, yo pensaba un poco cómo tratar de aplicar ese pensamiento a los contenidos de los textos escolares. Cómo mirar, que es como todo otro tema que yo no desarrollé, y es el tema de los materiales didácticos, que sabemos que es un tema delicado, un tema muy difícil, que ameritaría, diría yo, un congreso de Abra Palabra, solo mirar como el tema de ciudadanía y materiales didácticos, porque ahí nosotros nos vemos en un atolladero. En Colombia el Ministerio de Educación se hizo responsable de los materiales, de la producción de los materiales didácticos. Lo hizo en la primera mitad del siglo XIX, después cuando se pasa del Ministerio de Instrucción Pública al Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Educación Nacional se abstiene de producir y publicar los materiales escolares, se mantiene desde el Ministerio de Educación la línea, la serie de orientaciones curriculares para los maestros, es decir, hay unos cuadernillos y materiales que quizás ustedes conocen que son destinados al maestro, pero los materiales escolares los tienen fundamentalmente la producción del libro escolar, las editoriales privadas, Norma, Santillana, bueno, sin que haya necesariamente una producción del material didáctico por parte del Ministerio de Educación. El único control es un control que podríamos llamar también indirecto, y es, hay unos indicadores de logros, hay unos marcos de competencia que los maestros deben desarrollar, ¿verdad?, según los distintos niveles. Sin embargo, ni siquiera en la perspectiva ética o en la perspectiva, como bien lo ha enunciado Pablo, filosófica, ética, política, cultural, si cogiéramos cada uno de esos conceptos. No hay unos lineamientos en ese sentido y su vinculación con esos contenidos de los materiales y el ciudadano o la ciudadana que queremos formar. Hay una esquizofrenia didáctica entre los propósitos políticos de la construcción de la unidad y la paz y la conciliación y la inclusión, y unos materiales didácticos que siguen anclados en una estructura del siglo XIX. Cojan los libros de historia y geografía, cojan los libros de lenguajes, es decir, nosotros seguimos manejando unos libros escolares no solo porque sean viejos o que no estén de moda, es porque además son anticonstitucionales nuestros materiales didácticos, ¿verdad? Es decir, si nosotros hablamos de equidad, si nosotros hablamos de inclusión, todos estos conceptos que hemos elaborado y discutido en la mañana de hoy y en toda la semana, cojan solamente las imágenes, la representación de la diversidad cultural y de la diversidad
de personas en sus aspectos o físicos o culturales, sus entornos. Los indios viven en chozas. Cojan una frase como esas. Indios no hubo, porque Colón se equivocó, entonces aquí indios, pues no, aquí había una cantidad de gente que se autodenominaba muy diferentemente, ¿verdad? Con unos nombres específicos. Natagaimas, Coyaimas, por ejemplo. Pero ellos no eran indios ni se consideraban indios a sí mismos. ¿Cierto? Entonces, en eso disiento un poco, maestro, de el júbilo de la mixtura. Yo no lo comparto, por ahora, políticamente. Porque si bien es una realidad, lo que sí sucede es que ha habido unas desigualdades persistentes en la representación de los legados culturales e históricos de las diferentes naciones o pueblos que conforman la americanidad. No se ha enaltecido de la misma manera los legados europeos con su enorme diversidad, ¿cierto?, que los legados africanos o los legados incluso aborígenes americanos. No, ha habido asimetría simbólica de apreciación y de valoración. No que no existan, porque sabemos que existen. Pero, por ejemplo, los descendientes de los africanos o de los indígenas no producen arte, producen artesanías y folclore, no arte. ¿Ve? Porque esa inferiorización de esos legados de unos con respecto a otros, en los cuales en Colombia yo diría en estos últimos 2 décadas largas que tenemos de constitución hemos avanzado notablemente en el enaltecimiento de esos legados gracias a que tenemos herramientas jurídicas para hacerlo, constitucionales. La representación solo en los textos escolares, sea escrita o sea en las imágenes, no es simétrica. Entonces yo entiendo el propósito del maestro en el sentido de que esa es una realidad histórica, pero no es una realidad política, no lo es para mí y para la realidad. Entonces yo pienso que, muchas gracias, yo pienso que ahí es donde cómo nosotros logramos, y lo digo en términos prácticos desde el aula, en el trabajo diario, porque yo también soy pues profesora hace 21 años, universitaria, yo me las veo con grandes, para dignificar esas memorias y volverlas más simétricas en una directa acción político-cultural y educativa, con toda la claridad de que eso es zócalo fundamental para el fortalecimiento de la ciudadanía, la reducción de los conflictos específicamente de nuestro país, en el caso colombiano, y muchos otros aspectos que derivarían de ellos, como sería justamente que porque es que fíjense que hay una cosa, y aprovecho para decirlo, que obviamente no desarrollé esta mañana. El racismo, como hablábamos de él y como lo definí en su sentido más amplio, o de la discriminación como esta estrategia de diferenciar negativamente o para inferiorizar, tiene otro efecto perverso, que lo han estudiado los teóricos de esas problemáticas en los ámbitos sociales y escolares y de muchos otros espacios, que es el endorracismo, la autodiscriminación. Si a usted le dicen durante 300 años que usted no es gente, que usted no es persona, que su alma es inferior, que ni siquiera se sabe muy bien si la tiene o no, que usted es bruto, que usted es feo, que usted es negro como el demonio, construcción de la iglesia,
que fue la construcción más, quizás más antigua, ¿verdad?, de la representación de lo negro. ¿Usted se la cree? Porque eso moldea una visión de sí, de que son inmorales, de porque las estructuras en muchas regiones del país se mantienen formas de organización social poligámica. No es un hombre con una mujer y varias amantes, no, es un hombre con varias esposas oficiales que se conocen entre ellas. Y muchas veces hasta crían los hijos conjuntamente en las zonas de los bosques tropicales, en el Chocó, en la costa pacífica y en muchos lugares del país. Y seguimos diciendo entonces que esas son familias anormales y acéfalas, sin hombres que cuiden y que, ¿sí me entiende? Entonces, cuando todo eso es estigmatizado, usted termina creyéndose que usted es ese monstruo que los otros dicen. Entonces, el problema de incluir la dignificación de esas formas culturales en el proyecto escolar, en el plan escolar, en el PEI, en los materiales escolares es, en primera instancia, los que las comunidades afrocolombianas han llamado el proyecto etnoeducativo, es la educación para sí, para dignificar al alumno afrocolombiano o la niña o el joven. Si no los hay en la clase, su presencia física real, práctica, real, positiva ahí, es para enseñarle al resto de los niños colombianos que ellos también son dignamente colombianos, esos niños afrocolombianos, que es lo que es el multiculturalismo y la interculturalidad. Porque nada sirve que el niño afrocolombiano se sienta digno o dignificado y que el otro siga pensando que es un pobre negro bruto, feo, lascivo, rumbero, que no sirve sino para jugar fútbol o para tocar el tambor, porque esa es la realidad. Entonces ahí yo sí diría que, si bien históricamente, como decía Pablo, es una realidad la diversidad, políticamente hay una profunda desigualdad persistente en la representación, dignificación de las memorias africanas en la nación colombiana, de lo cual la escuela se debe ocupar, porque es un problema, el racismo es un problema, no solo el racismo cotidiano, sino el racismo que la escuela vehicula al quedarse callada frente a eso. Porque es prolongar la invisibilidad, la estereotipia, es dar por hecho de que eso que se ha dicho no es tan grave. Que es que decirle a alguien negro no es tan grave, o decirle a alguien indio no es tan grave. Sí, es muy grave, obvio. Son dos categorías coloniales aborrecibles, porque no se refieren humanamente al otro para partir de ese principio. ¿Verdad? Entonces, ese aspecto, lo que yo digo es cómo trabajarlo en la escuela, en la medida de nuestras escuelas, porque nuestras escuelas son unas más chiquitas, otras más grandes, otras con más plata, otras más abiertas los rectorios, otras más. ¿Cómo hacerlo a escala micro con ese propósito? Y por eso sí creo que dentro de eso un movimiento que sería muy importante desde la perspectiva propiamente docente, casi que de presión desde las organizaciones propiamente de los docentes, maestros, maestras, es exigir una nueva reflexión sobre la producción del libro escolar y de los materiales didácticos en el aula. Nosotros no podemos seguir enseñando con manuales cuyas orientaciones epistemológicas y éticas son del siglo XIX, no solo en términos, por ejemplo, no solo de la diversidad cultural, de la diversidad religiosa. Nosotros no podemos enseñar con libros que pretenden que todos los colombianos somos católicos, cuando esa no es una realidad. ¿Dónde está el censo religioso que dice eso? No es verdad. Tenemos estudiantes en las aulas que no lo son,
que profesan otras religiones. Y nosotros nos dirigimos a los educandos como si todos fueran católicos. Igual nos dirigimos a los estudiantes como si todos hubieran crecido en las montañas andinas a 1500 metros sobre el nivel del mar, como decía Caldas, y que esos eran los bárbaros, los civilizables, porque eran los mestizos o los blancos. Entonces simplemente hay que abrir los ojos y escuchar también, y saber tener esa sensibilidad. Pero sí creo que desde la escuela se pueden producir unos materiales alternos, que fue un poco por eso les mostré el atlas, les mostré la exposición, con unas actividades pedagógicas sencillas. Tenemos muchas veces el internet, ustedes en su casa, en la escuela, que puedan los maestros y las maestras abrirse un poco ahora, haciendo un buen uso de estas tecnologías, para estudiar nosotros, porque como maestros y maestras nosotras mismos no fuimos educados ni entrenados sobre África, ni en la escuela normal, ni en la universidad, porque esa invisibilidad persiste. Entonces, empezar a hacer unas pequeñas tareas sencillas, el maestro de literatura, poner a leer unos textos de autores afrocolombianos, el maestro de artes, mostrar que hay artistas afrocolombianos, no sé, cosas sencillas que llamen la atención a los chicos y abran ese espacio inicial para amar a otra maravillosa madre que también tiene América, que es África. Ok. Bueno, hay una serie de preguntas y dijéramos que parece que ligan como centro la escuela en su relación con la sociedad, con la familia, con la ley, con la realidad de la ley y la realidad de la vida. Y le quiero pedir a los panelistas que no olvidemos el tema central de este panel, que es una ciudadanía para lo local o una ciudadanía para lo universal, para que eso como que giren en sus cabezas. Entonces, por ejemplo, hay unas preguntas como ¿cómo puede ser la escuela o cómo puede la escuela formar ciudadanos no violentos, por ejemplo, que resuelvan sus conflictos pacíficamente, cuando en los demás ámbitos sociales, culturales y en el hogar las formas de vida los incitan a la violencia? Hay varias preguntas que refieren a qué debe hacer el maestro para sopesar esa diferencia entre lo que sucede en el aula de clase y lo que sucede por fuera de ella. Hay otras preguntas referidas a cómo puede la escuela, dijéramos, propiciar la equidad social, la inclusión, cuando toda la sociedad discrimina y cuando hay de hecho una inequidad en la misma educación pública frente a la privada. Y hay como una segunda instancia, este asunto del posconflicto, de la paz, está apareciendo también en las preguntas de cómo va a ser la educación para el posconflicto, realmente como si eso partiera o no. Y un cuarto índice... Y se me pasó ya. Va. Sí, es cómo hacer para que la escuela sea más inclusiva, discrimine menos, cuando en la sociedad, cómo estableces ese límite dentro de lo que la escuela puede hacer y lo que la sociedad realmente está haciendo. Y esa misma pregunta está en el orden también de lo violento. ¿Cómo construir una escuela pacífica cuando la sociedad es violenta? Y vayamos anexando eso a cómo construir desde lo local cómo construir un ciudadano en una sociedad globalizada y qué sentido tendría. Y hay una última ronda que tiene que ver con si existe la posibilidad de realmente entablar un pensamiento latinoamericano y enseñarlo, y cuál es la diferencia entre pensamiento latinoamericano y filosofía latinoamericana. Yo pienso que más bien dejo esos tres ejes, esas como tres grandes globos que engloban algunas interrogantes, para no ponernos a leer pregunta por pregunta. Entonces, no sé qué intervención quiere hacer sobre el tema el maestro Ferreira.
Vamos a hacerlo sucinto, interesante y breve porque sé que son las 12 y yo sé que muchos deben ir. Yo dejaría a partir de estas preguntas y lo escuchado y lo controvertido y lo complejo que comienza a ser cuando uno aborda el tema de la ciudadanía, porque parece que entra todo ahí adentro, y qué bueno que entre todo, pero es bueno en ese todo entrar a discriminar y ponerle a nuestro discurso sentimiento, ponerle ciencia y fundamentalmente poder desde ahí vislumbrarlo mejor. Yo parto de la idea de que la escuela es un lugar de contracultura y a partir de ese lugar posiciono a la idea de educación como hoy fuertemente con los pies sobre la tierra y con antenas. Porque si nosotros nos quedamos solo enseñando lo local, perdiendo que estamos en el planeta y vinculando nuestros saberes con ese globo en el cual estamos funcionando, podemos generar comunidades muy endogámicas. Esto va para todo el pensamiento que también se estuvo conversando en la mesa. Y cuando digo lugar de contracultura, no es porque no se habilite la cultura, sino que tengo que trabajar lo que acontece afuera, pero brindando modelos, prototipos, alternativas, estrategias y poder construir junto con los alumnos que hay otra forma diferente de poder abordar los conflictos, que es a partir de una convivencia saludable, que para eso tengo que enseñarla, tengo que ponerla en práctica en la escuela, y no haciendo de la escuela un laboratorio, sino que la escuela es vida y en la escuela hay ejemplos violentos. Yo siempre recuerdo la violencia que una vez un profesor me enseñó, que es la que se genera entre el escritorio y el pizarrón. La violencia que el propio docente genera en decir, che, peticito, tráeme tal cosa a mi escritorio, che, gordito, te fue tan bien o tan mal. Son ejemplos de violencia que también están puestos dentro de la escuela. Y a esto hay que comenzar a trabajarlo en la forma de que nos comunicamos. En el día de ayer y hoy también, limpiando algunas notas de lo que estuvimos trabajando en estos días, me pareció como importante que la mayoría de quienes expusimos y de escucharlos a ustedes, reclamamos algo muy importante, que es la escucha. Si uno no comprende esa realidad de lo que está aconteciendo afuera, no voy a poder generar nuevos horizontes culturales, y si sigo haciendo dentro de la escuela lo mismo que acontece afuera de la escuela, voy a tener como alguna dificultad, porque la escuela tiene una intencionalidad que es transmitir esos aprendizajes que la sociedad y la cultura han considerado como los más importantes, que se transmiten de generación en generación. Y acá hay un lugar muy fuerte, y yo ayer lo ejemplifiqué con un ejemplo, ¿no? Por ahí vamos a la escuela y parece ser que esta cultura de la globalización, por sintetizarla, entra a la escuela. Claro que entra, pero llegó el momento de que cuando hablamos de acuerdos de convivencia, los acuerdos de convivencia no sean solo para los alumnos, también para los docentes. Porque si la docente viene con una minifalda, como yo dije, a dar clase, pero las alumnas tienen que venir con la pollera debajo de la rodilla. Eso me parece que también hay que cambiar en el diálogo compartido en las instituciones. Por eso, para sintetizar, de contracultura de la escuela, me parece que es muy importante esto, porque en la escuela no se hace lo mismo que se hace afuera. Hay una intencionalidad pedagógica, donde traigo lo de afuera como problema educativo para abordar. Ni tampoco le miento a los alumnos, sino que trabajo la realidad como está y la voy deconstruyendo. Y para mí la cultura es este hacer, el hacer del hombre en la sociedad, es este hacer de los indios, de los no tan indios, de los no tan tal. Ese hacer para mí constituye cultura. Y el hacer nuestro todos los días en la escuela también es cultura escolar, pero es cultura en la acción misma. Así que con esas ideas creo que la inclusión es posible. Parto de la idea de que el mundo es desigual, pero también parto de la idea de esta gran conmoción cultural que hoy estamos viviendo, que aunque no nos demos cuenta, es mucho más fuerte que la conmoción económica. Hoy el Internet, el auge del consumo, el tema de estar todo el día conectado, las simetrías que se dan entre niños y adultos, comienzan a ser problemáticas muy importantes que van a estar atravesando nuestras vidas.
Y no nos olvidemos en la escuela que si no recuperamos el vínculo con la familia, por más que tengamos acuerdo de convivencia, tengamos los mejores libros, tengamos los mejores, la escuela sola ya no puede contribuir con todo, tiene que trabajar de manera colaborativa con otras instituciones. Dentro de esas instituciones están la familia, están las ONG, están todas las instituciones que hacen a la tarea educativa. Así que, bueno, estas son las ideas en general en torno a las preguntas. Bueno, en primer lugar, para dar una breve respuesta a la pregunta sobre filosofía latinoamericana y pensamiento filosófico latinoamericano. Yo creo que yo dejé más o menos claro que para mí la filosofía no es válido ni los patronímicos ni los gentilicios, ¿no? Es decir, que la filosofía no es ni colombiana, ni cubana, ni argentina, ¿no? Si hay pensamiento filosófico en Colombia, en México, en Cuba, en Argentina, en cualquier, ¿no?, región del mundo. Pero igual que no existe una matemática congolesa, ¿no?, ni una física australiana, tampoco existe una filosofía latinoamericana. Claro, es un debate viejo que tuve con el amigo argentino Arturo Entrerroy, que en paz descanse, allá en Mendoza, con Enrique Dussel, con otros que han defendido, ¿no?, la idea de una filosofía latinoamericana. Por eso, si habrá visto mis libros, se llaman Pensamiento Filosófico, ¿no?, Filosofía Latinoamericana. Ahora, con relación al tema central que estamos discutiendo, yo creo que a veces arrastramos un ideal que viene de la Ilustración, que es que la educación lo puede todo. Es un ideal ilustrado que viene de que la educación es ya el medicamento que va a resolver todos los conflictos sociales, que en la escuela se va a resolver todo. Señores, es una hiperbolización del papel de la educación y de la escuela, y de así. Además, porque la educación tampoco es solamente en la escuela. La educación también se da fuera del aula, se da en la familia, se da en la iglesia, se da en la sociedad civil, se da en la sociedad política, se da en la comunidad, en el barrio, en todas partes, ¿no? Así se da la educación. Pero también hay otro problema. Y es que la escuela también es un termómetro, como lo es la universidad, entre las contradicciones que existen en la sociedad y las situaciones internas, ¿no?, del proceso docente educativo. Claro que si no hay transformaciones sociales y culturales de una mayor envergadura, es muy difícil que la escuela pueda solita ella resolver nada. Esa es la primera, ¿no?, situación. Pero tampoco es para echarse a llorar, sacar el pañuelo, ¿no? Ay, que no se puede hacer nada porque la escuela era pobre y mira la sociedad por dónde va, y la escuela no, la escuela sí puede. Y la escuela puede ser un elemento catalizador de ciudadanía y puede ser un elemento potencializador, ¿no?, de creatividad intelectual, tecnológica, científica, ética, política, jurídica, ¿no? Entonces tampoco es que uno subestime, ¿no?, el papel de la escuela. Y la escuela está obligada a cumplir un papel en ese sentido protagónico y no ser simplemente receptora, ¿no?, de demanda. Ahora, si la escuela no está articulada a lo local, Ricardo, si no está vinculada a lo territorial, ¿no?, si no está vinculada a lo nacional, entonces esa escuela está en el topos urano de Platón, ¿no? Está en la idealización, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que, en primer lugar, mantener una imbricación directa con la comunidad, con el barrio, con la ciudad, con la región, ¿no es así? Tiene que haber una correspondencia con esas exigencias y por eso yo diferencio entre originalidad y autenticidad, que es un término un poco heideggeriano, no importa. Para mí auténtico es aquello que se corresponde con las exigencias epistémicas, axiológicas, ideológicas, de una circunstancia histórica determinada. ¿Sí? Y una escuela tiene que ser auténtica en el sentido, no que quiera ser totalmente innovadora, porque el gran error es pensar que hay que ser pionero, el primero, como tú decías, ¿no? Mire, yo soy más partidario de la ranchera mexicana, de que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. ¿Me entiendes? Y que más importante que el primer novio es el padre del bebé, ¿no es así? Que es el que trasciende, ¿no? Que es el que deja huella, ¿no es así? Entonces, el problema no es el primero, el problema es que dónde queda realmente la autenticidad, ¿no?, de un reconocimiento, de un protagonismo, de una situación, ¿no? Entonces, la escuela tiene que ser protagónica, auténtica, si se corresponde con las demandas de la sociedad, del entorno en el cual vive. Y se hace la pregunta, ¿será que yo la educación que estoy dando es para Francia o es para aquí, para el Tolima? ¿Entiendes? Sí, porque hay gente que quiere ser tan universalista abstracto, ¿no?,
de parecerse a los gringos, de parecerse a los europeos y no parecerse a los tolimenses. ¿Es así? Que es lo primero que debía, ¿no? Parecerse. Pero para parecerse a los tolimenses, primero hay que conocer bien la historia del Tolima y la cultura y las componentes, ¿no?, étnicos y de todo tipo, ¿no es así? Por lo tanto, una escuela que quiera jugar un papel en ese plano, lo primero que tiene que ser es muy autoestimadora y autorreconocedora de sus valores culturales, ancestrales, en lo local. Cuando algo se hace clásico, cuando trasciende a una época y se corresponde con una época, y por esa razón puede ser que tenga validez para otras épocas. Eso es cuando algo se hace clásico. Yo recuerdo que Marx le criticaba a Feuerbach cuando Feuerbach quiso hacer una ética para todas las épocas y todas las circunstancias. Y el joven Marx le dijo, entonces no servirá para ninguna época ni para ninguna circunstancia. Porque no hay una ética que sea, ¿no?, universal. Las éticas son circunstanciales, son históricas, ¿no? Entonces, si yo quiero una escuela que sea válida, que sirva de ejemplo para otro, lo primero que tiene que hacer es corresponderse con las circunstancias y con las exigencias de lo local, de lo regional, ¿no?, de lo propio. Eso son demandas. Y además, con la composición social de sus estudiantes, con la composición social de su barrio, de su ambiente, de lo que ustedes llaman estamentos, estratos, no sé, ¿no? ¿No? Porque no es lo mismo una escuela en Ciudad Bolívar que allá en el Chicó o en Usaquén, ¿no es así? Por supuesto que no. ¿No es así? Entonces, lógicamente, tiene que corresponderse con esas demandas para que, si quiere formar ciudadanía desde distintas circunstancias, trate de aproximar un poquito más lo real a lo ideal, para que finalmente en una dialéctica lo ideal se aproxime a lo real. Muchas gracias. Yo daría un solo comentario tratando de mirar un poco la pregunta sobre la escuela inclusiva y la tensión entre lo local y lo global, como para tratar un poco de... nosotros pensamos frecuentemente, o uno piensa frecuentemente, que el problema de uno es de uno y no más. Que son cosas, o sea, como esa idea que decimos de mirarnos mucho el ombligo y pensar en resolver muchísimo nuestros problemas y estar muy centrados, que sería como la parte no tan positiva de lo local, porque una cosa es, como lo plantea Pablo, es una característica precisamente de la autenticidad de la escuela, de estar atenta a su propia consolidación a través de lo propio y de todas esas características locales. Pero, por ejemplo, el desafío, y quizás me centro mucho en lo que es mi tema de interés con relación a la ciudadanía y a las, digamos, dignificaciones simbólicas y de las representaciones en el ámbito escolar. Miremos, por ejemplo, lo que pasa en Francia, o miremos lo que pasa en Alemania. Es decir, la escuela en Francia, que fue un modelo educativo del cual nos inspiramos mucho los colombianos desde el siglo XIX, incluso en la creación del Ministerio de Instrucción Pública y toda la política en esa época de un señor que se llamaba Jules Ferry, que fue muy importante en el modelo de educación francesa. La escuela en Francia logró, diría yo, incluir a todos los inmigrantes que salen del proceso de la descolonización de las colonias francesas en el África subsahariana, que llamamos negra, Senegal, Costa de Marfil, Togo, aunque ahí estuvieron alemanes también, Gabón, etcétera, hasta los años 70, 80. Es decir, es esa máquina de una fortalecimiento y creación de una ciudadanía republicana de derechos universales. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos nacen libres ante la ley, más no culturalmente. Entonces, esa máquina
incorpora gente de muy diversas culturas, gente que viene del África sahariana. Argelia fue una colonia francesa, Marruecos fue un protectorado de Francia, musulmanes, arabo-berberes de muy distintas confesiones, la gente del África subsahariana también de muy distintos credos y religiones. Después de 1960, todas esas personas, o muchas de esas personas, llegan a Francia. Y hace 10 años, va a ser 10 años, vimos, quizás ustedes también lo vieron en la televisión, como los descendientes de los africanos subsaharianos hoy, al no ser integrados por esa máquina escolar, saltaron a París e incendiaron los automóviles de los parisinos, hay reyertas, es decir, el problema de la exclusión social, la pobreza y el racismo no es un problema exclusivo de América Latina ni de los Estados Unidos. Es un problema global. ¿Y por qué es un problema global? Porque se incrusta en un proceso histórico que tuvo que ver con la expansión que Europa llevó a cabo desde el siglo XV, pero sobre todo la expansión colonial del siglo XIX hacia otras partes del mundo. ¿Cierto? Los ingleses colonizaron Asia, la India, partes de China, los franceses, África, también los ingleses, los portugueses, los españoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tienen lugar esas descolonizaciones, todos esos migrantes suben a Europa, no son considerados europeos así tengan la nacionalidad, son discriminados, son excluidos, hay unos racismos, es decir, y racismos particulares. Los franceses tienen unos racismos hacia los descendientes de sus antiguas colonias africanas, los alemanes con los turcos, los ingleses con la gente de la India, de muy diversos orígenes también. Pero son sus hijos, el monstruo del racismo contemporáneo en Europa y de la dificultad de las naciones occidentales europeas de hacer que la escuela haga lo que hizo hasta antes de que cayera el muro de Berlín en 1989, no lo ha podido volver a hacer. Entonces, el problema de la escuela que incluye, de la escuela incluyente, de una formación ciudadana y de una acción de la escuela que permita la paz y la conciliación, no es un problema exclusivo de nuestras escuelas. Entonces, por eso también es una invitación a que seamos más abiertos y abiertas a mirar un poco lo que pasa en el mundo, al mismo tiempo que nos ocupamos de nuestros problemas locales. Ocuparnos un poco también, tanto que frecuentamos internet o lo que sea, de mirar cómo problemas similares a los nuestros, debido a situaciones históricas comparables, pueden hallar soluciones a través de observar experiencias exitosas ante problemas similares en otras partes del mundo. Porque el otro problema que yo siempre veo y cuando he trabajado con los maestros o cuando he trabajado, es que no cesamos de mirarnos el ombligo. Nuestros problemas son los más grandes y sobre todo solo nos pasan a nosotros. Entonces eso nos impide ver y aprovechar otras alternativas de solución a los problemas, porque muy importante es la problemática, pero más importante es la solucionática, ¿cierto? Porque entonces todo el mundo diagnostica y diagnostica y diagnostica y los ministerios son llenos de diagnósticos y de asesores y de consultores que hacen y hacen y hacen y hacen diagnósticos, y de esos diagnósticos no se pasa al diseño y del diseño a la ejecución de soluciones, que eso ya es tema obviamente de las políticas públicas y mucho de los funcionarios de Estado locales o regionales o lo que sea. Entonces no hay excusa hoy, yo diría, para vivir, para no cultivar una actividad
global, sin caer en lo que decía Pablo de la hiperbolización de las TICs y de las metodologías, pero sí hacer un uso político de la información en función de la perspectiva de lo que a nosotros nos interesa trabajar, no solo compararnos con América Latina, lo que es fundamental entre nosotros, pero nosotros con lo que está pasando en Europa, en África, en Asia, en otras partes del mundo. En África, en Asia también hubo imperialismos. Los japoneses arrasaron y son racistas, imperiales con la gente del sudeste asiático, con Camboya, con Laos. Para ellos esos son sus inferiores, ¿verdad? Entonces no es un proceso exclusivo nuestro. Ahora hay que abrir un poco sacarle un poco el tiempo a estudiar y a leer y a informarse para mejorar en lo local, a partir también de ver unas experiencias afuera que nos pueden enseñar cosas, y que no necesariamente tenemos que irnos afuera, sino que con internet y eso puede uno tener mucho acceso a. Solo en España, hacer un seguimiento al problema de racismo y escuela en España, o de exclusión en España con los inmigrantes, eso es solo un dossier gigantesco del cual podríamos aprender muchísimo. Entonces es como esa tensión entre lo global y lo local, haciendo un llamado a pensar que eso que nos pasa no nos pasa solo a nosotros, sino que les pasa a otros, y los otros han también tratado de hallar soluciones. Bueno, hay otras preguntas interesantes, pero yo creo que es en aras del tiempo de que todos tienen que volver a sus municipios. Yo quiero dar unos agradecimientos a Cristina Berbach de la Universidad de Columbia, que ya hoy tomaba su avión, a Pablo Guadarrama, un honor tenerlo entre nosotros, a Horacio Damar